Damos seguimiento a las jornadas del aniversario de Clínica del Sujeto. Estamos en el día 2 y hoy abrimos con la conferencia de María Cristina del Villar, que se titula Pulsión de muerte, su importancia en la dirección de la cura. Les presento a Cristina. Ella es psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, donde fue vicepresidenta. Presenta en forma permanente trabajos clínicos y teóricos, tanto en Convergencia, movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano, así como en la lacanoamericana, escuelas e instituciones psicoanalíticas. Sus trabajos pueden encontrarse en la biblioteca de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y en diferentes publicaciones. Ejerce su práctica desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma presencial, telefónica y por Zoom. Supervisa casos clínicos, da seminarios en la Escuela Freudiana de Buenos Aires y tiene grupos de estudio. Bueno, Cristina, para nosotros es un gran honor que estés con nosotros en esta jornada y te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, querida Areley, esta es la segunda vuelta que participo de una jornada de clínica del sujeto. Y quería remarcar lo siguiente. Fíjense que el psicoanálisis en su cura dirige al sujeto. El sujeto se sostiene por poder recortar la falta y a partir de ahí preguntarse qué desea, que no es suficiente con desear, hay que sostener en acto el deseo. Entonces, desde esa posición, los analistas que han fundado Clínica del Sujeto, en relación con los años anteriores, con este año y seguramente con los que vendrán, están sosteniendo en acto su deseo en relación al psicoanálisis y en relación a sostener esta institución en la cual podamos reunirnos a interrogarnos, a pensar y hacer avanzar el discurso psicoanalítico. Así que muchas gracias por la invitación y por seguir sosteniendo estos espacios de intercambio, porque los analistas, así como el sujeto se constituye a partir del deseo del otro, los analistas necesitamos para poder sostener transferencia estos espacios de intercambio. Si no se hace hablando de pulsión de muerte e introduciendo algo de la pulsión de muerte, por momentos se hace muy intolerable poder sostener las transferencias, que no es fácil. Bueno, el título, los conceptos fundamentales del psicoanálisis es esta jornada, ¿no? Bordea ese tema. Y entonces yo me puse a pensar alguna pequeña cosita que les quería transmitir en relación a ese tema, que Lacan nombra como fundamentales 4 conceptos: inconsciente, repetición, transferencia, impulsión, que considero que no son los únicos fundamentales. Hay otros, muchos más conceptos fundamentales, por ejemplo, el concepto de objeto A, concepto de fantasma, ¿no? Concepto de castración, de estructura, pero digo que si hablamos de la cura psicoanalítica, un analista que se precie de tal, se trata que algo de estos 4 conceptos, articulados a algunos más, por ejemplo, la pulsión, no puede dejar de atravesar, porque es de lo que está hecho el sujeto. Y dentro de lo que lo constituye como tal está la pulsión. Bueno, voy a leerles, hacerles algunos comentarios en relación a la pulsión de muerte, y si me da el tiempo,
voy a tratar de trabajar con ustedes un pequeño recorte clínico. Hoy preparé para ustedes lo siguiente: paradojas de la vida. Sin muerte no hay vida. Sin la pérdida de la vida eterna no hay vida. Sabemos que estamos vivos porque somos sujetos sujetados a la muerte. Y si no hay una pérdida de goce en tiempos instituyentes, tampoco hay posibilidad de que a partir de diferentes operatorias lógicas, para el psicoanálisis, la persona se constituye en un sujeto deseante. Tanto Freud como Lacan, en su producción, le dieron un lugar privilegiado a la pulsión, y más específicamente a las pulsiones de muerte. Freud, más allá del principio del placer, que fue uno de los tantos textos que marcaron un hito en la producción freudiana, es un texto de 1920. Freud da un viraje en su teoría. Así, tiene un viraje. Se interroga en relación al principio del placer y ubica como un más allá algo que él se da cuenta que hay un más allá de ese placer cuando él dirige las curas. A ese más allá, él lo llama pulsión de muerte. ¿Qué es ese más allá del placer? De la tendencia del aparato para Freud de conservar una cierta homeostasis. Bueno, vamos a ir viendo. Lacan, a ese más allá, y esto nos va a ir dando un poquitito de luz en relación a la pulsión de muerte, lo llama goce. Goce desamarrado de una ley. O sea, que acá podemos ir leyendo que hay un más allá, que va más allá de ese principio del placer, que Freud escuchaba en los síntomas de sus pacientes, y que Lacan dice, yo esto lo encontré en Freud. Ese más allá de Freud es ese goce arrasador del sujeto cuando hay un goce fijado que no permite entrar otros goces de la vida. Bueno, la importancia de ese viraje en Freud, en más allá del principio del placer, tiene la misma importancia que en la teoría de Lacan, en los textos lacanianos, podemos ubicar en el seminario del síntoma. No sé si ustedes han trabajado, ¿no?, algo en relación a esto. El síntoma es uno de los últimos seminarios de Lacan, junto con el RCI, donde Lacan ya en ese tiempo incluye varias cuestiones. Dice, el sujeto tiene una estructura. Esa estructura es del orden de lo real. Lo real es eso que no es ni simbólico ni imaginario y que no se puede decir. Es del orden de lo imposible, que el significante todo no lo puede hacer. ¿Está? Lo simbólico está enlazado a la ley. El imaginario es esa alienación al sentido del otro. En lo simbólico está inscripta la castración simbólica, que es lo que nos permite perdernos de excesos, pero que también tiene que ver con el significante del deseo del otro, que nos va a permitir inscribir la castración simbólica, la posibilidad de desear y tener un inconsciente. ¿Está? Entonces Lacan va en estos últimos tiempos de su producción a decir que la estructura es
el nudo Borromeo. ¿Qué es el nudo Borromeo? Son 3 hilos anudados al modo de como ustedes tienen en la clínica del sujeto, no me sale el nombre, ¿cómo se llama? El holograma, ¿se dice? ¿Cómo? Eric. El nudo Borromeo. No, pero ¿cómo se llama el dibujito en computadora? Tiene un nombre. Cuando uno tiene una marca de algo, tiene un nombre. El logo. El logo. Gracias, Marcela. El nudo Borromeo es el logo que tienen en clínica del sujeto. Ese es el nudo Borromeo. Lacan va a decir, este nudo es lo que es la estructura y es de lo real. Y va a decir lo siguiente, lo real, es de lo real, pero cada uno de esos hilos que tienen como una circunferencia y que se anudan no de cualquier manera, ¿no? Tenemos lo imaginario, lo simbólico que va por arriba del de arriba, por abajo del otro, en el entrecruzamiento de los 3 hilos, el petit a, y acá pone imaginario, real y simbólico. Lacan en esas épocas va a hacer lo siguiente, va a decir, la muerte la pone en el círculo de lo simbólico. La vida subjetiva la ubica en lo real, cuando uno podría decir, si no se puede bordear absolutamente con lo simbólico, ¿por qué pone vida ahí? Y sentido en el imaginario, el sentido en el cual nos alienamos al otro, Bueno, entonces, ¿qué es lo que los analistas hemos trabajado en el a posteriori de Freud a partir de Lacan? Que el valor de más allá del principio del placer tiene la misma importancia teórica para nuestra clínica que cómo Lacan ubica la muerte al final de su obra. Entonces nos retorna qué es la pulsión y qué sería la muerte para el psicoanálisis. ¿No? No es cualquier. Y aparte dice que si la muerte forma parte de la estructura del sujeto, tiene una importancia lógica que no es cualquiera. ¿Y de qué muerte hablamos? Hablamos de la muerte. Si la dirección de la cura para el psicoanálisis es que haya un efecto sujeto, no es el deseo. El deseo es efecto de que haya un efecto sujeto. No que el sujeto quede como un objeto alienado al otro, sino que haya un efecto sujeto. ¿Qué valor tiene esta pulsión que Lacan llama de muerte, cuando en la estructura, para que se produzca, tiene que haber una repetición significante? Si no hay una repetición significante, no hay posibilidad de que se arme una estructura. ¿Qué valor tiene esta pulsión cuando Freud decía que las únicas pulsiones son las pulsiones sexuales y que nos va a decir Lacan, que hay una sola y única pulsión, que es la pulsión de vida que hace un recorrido? Nos va a decir, que hace un recorrido por toda la estructura, que por momentos, si se articula la ley, la pulsión es pulsión de vida. Si no se articula a la ley, pulsión de muerte. ¿De qué muerte hablamos? Si dirigimos la cura hacia el sujeto. ¿No estará hablando Lacan de una muerte como sujeto? Que a veces, si no hay un buen entramado de esta estructura, puede llevar a un sujeto a hacer actuaciones tan terribles que puede llegar, aparte de morir como sujeto ofreciéndose permanentemente al otro como una cosa, morirse realmente en la vida. Dejémoslo como preguntas. Vamos a seguir un poquito más con Freud. No sé, Are, no sé cuánto tiempo tengo. Bueno, 40 minutos más
o 50 y después un espacio para preguntas. Ah, bueno, entonces me vea. En ese, porque querría trabajar con ustedes un pequeñísimo, no tan pequeño recorte clínico. Freud, en más allá del principio del placer, va puntuando uno por uno los lugares en su práctica como analista donde se encuentra con un tope del principio del placer, que lo lleva a preguntarse qué es ese más allá. Ya desde el proyecto de una psicología para neurólogos, en 1895, Freud se planteaba como finalidad última del aparato psíquico un gradiente de energía compatible con la vida. ¿Qué quería decir eso? La tendencia del aparato hacia el principio del placer. Era su manera de decir que la búsqueda del placer mueve a los hombres. En el principio del placer, Freud enumera una serie de situaciones que al ser humano lo obligan a posponer ese principio y enfrentarse con ese más allá. Por ejemplo, adecuarse a la realidad, que no es lo real, obliga a cada uno a posponer a veces, inhibir lo que podría dar placer. Se lo postergan para obtenerlo luego en mejores condiciones. En la misma línea sostiene que en la medida que el sujeto crece, el aparato psíquico se despliega y se modera. Por ejemplo, ciertas pulsiones parciales quedarán inhibidas en su fin, como por ejemplo el juego del Fordá, y el ejemplo, más allá del principio del placer, del juego del Fordá, del juego de su nietita. Freud observa a su nietito de 1 año y meses jugar en un carretel y su cuna. Cada vez que su madre se ausentaba durante varias horas, tiraba el carretel adentro de la cuna, mientras él estaba fuera. Cuando lo tiraba y lo hacía desaparecer, decía for, que quiere decir fuera. Cuando lo recuperaba, decía acá está. Dirá que su nietito, luego los hombres, dominan activamente lo que sufren pasivamente. Y Freud decía que de ese modo, y esto es fundamental porque es totalmente diferente a como lo lee Lacan, que elabora así la ausencia materna. Para Freud, este juego contradice el principio del placer, incluso por la repetición del juego. Lacan va a decir por la repetición de un goce. Para él sería una prueba que hay algo que no funciona de acuerdo a ese principio del placer. Hay algo que va más allá, ¿no? La compulsión a la repetición. Hay una compulsión a repetir el significante para que se vaya inscribiendo, y cuando está armada la estructura, la repetición significante da a leer en qué posición está ese sujeto ubicado en relación a las demandas del otro primordial. Recordemos, que esto me parece importantísimo para decírselo, que para Freud la pulsión es un concepto límite entre lo psíquico y lo biológico. Totalmente diferente a como lo piensa Lacan, ahora lo vamos a ver. Y dirá que ella busca realizar un pasado, que esta es otra diferencia de cómo Lacan piensa el psiquismo humano. Era la estructura al modo de cebolla, que se volvía al pasado. Lacan va a decir, no, acá no se vuelve a ningún pasado. De lo que está hecho el ser humano es eso, con lo cual en el discurso leemos y tiene actualidad psíquica para el sujeto. En todo caso, estará fijado en algunas situaciones traumáticas o gozosas, desentramadas de la ley, que lo deja muerto como sujeto, ofreciéndose como objeto al otro. No volvemos a nada para atrás. De eso estamos hechos
Y con esto vivimos día a día. Sigo con Freud. Hay un tiempo en la estructuración de los niños en el que quieren el mismo cuento, hasta con las mismas palabras. Ese es el disfrute de la repetición significante. Y gracias a esa repetición se va armando la estructura. Y después el fantasma. O repetir una y otra vez el mismo juego. Vieron que los chicos quieren un cuentito. Es el goce de esa repetición. Y en cada repetición se va estructurando la articulación entre el amor, el deseo y el goce. Esa compulsión a la repetición, nos va a decir Freud, sería una nueva demostración de ese más allá, porque al repetir el niño se le exalta la pulsión, sale de ese hemostasis, de ese principio del placer, pero está vivo. Cuando esa subida de tensión no existe, porque la pulsión está articulada al goce, está muerto como sujeto. Por eso en la nódulo de lo real, Lacan pone muerte. ¿Ven cómo se va articulando? Yo, por ejemplo, bueno, esa compulsión a la repetición sería una nueva demostración de ese más allá. Y otro ejemplo con las neurosis de destino, las típicas neurosis de destinos que decía Freud. Un hombre que presta dinero una y otra vez a amigos que nunca se lo devolvieron, ¿no? Y que ninguno se lo reconoce. Una señora que se ve por tercera vez viuda cuidando a un nuevo marido moribundo. Esa compulsión a la repetición, donde si no hay alguien que lee ese accionar, porque esto es fundamental también para que sepan, la pulsión en general se actúa. El analista la tiene que llevar a que se ponga en palabras. Se encuentra nuevamente cuidando a un enfermo terminal, a un marido en situación terminal. Si alguien no puede preguntarse, ¿qué me pasa? Que cada vez estoy con hombres con los cuales los llevo a la... es la muerte subjetiva. Queda en una posición gozosa, cuidando a otro, pero sin ninguna pregunta. Y yo como sujeto, ¿qué deseo? ¿Qué me falta a mí? ¿Cómo me sentiría mejor yo? O sea que una y otra vez, en esas conductas donde el sujeto padece, pero que tiene un goce en padecer, es un goce fuera de la ley que dice, no reintegrarás tu producto. Basta de ese goce parasitario, algo de eso te tenés que perder para que venga la falta y bordeando lo que te falta poder preguntarte qué deseas. Entonces ahí hay un efecto sujeto. Cuando hay un arrasamiento de esto a repetición, el placer, ese goce arrasador de estar cuidando a alguien, la tensión sube, te vas del principio del placer, pero también estás muerto subjetivamente. ¿Pueden seguir la lógica? Enfrentarse en la clínica con estos casos lo lleva a Freud a postular que hay una fuerza que avanza más allá de la conservación de la homeostasis y la llama pulsión de muerte. Y acá hay otra diferencia fundamental con Lacan. Para Freud, la pulsión era un concepto límite entre lo psíquico y lo biológico. Hay una repetición y esa repetición es ese más allá, pero ese torrente que no se lo puede frenar, para Freud implicaba la búsqueda de realizar algo del pasado. Lacan va a decir, no, señores, está todo en la superficie del psiquismo.
No es que se vuelve al pasado. El sujeto tiene fijaciones e identificaciones por las cuales está fijado y en la acumulación de años actuales se ubica ante ciertas situaciones de la vida fijado de esa manera. ¿Me pueden seguir lo que estamos? En cuanto a Lacan y la pulsión de muerte, es muy interesante lo que se lee en el seminario Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Les recomiendo una clase en particular, la del 17 de junio de 1964. Y miren lo que va a decir Lacan acá. Va a decir, la distinción entre pulsión de vida y pulsión de muerte es verdadera en tanto ella manifiesta dos aspectos de la pulsión. Y añade, pero esa condición de concebir que todas las pulsiones sexuales, no hay otras que sexuales, que esa. ¿Qué quiere decir sexuales? ¿Es desde lo erótico o es desde lo que implicaría la pulsión de vida entre lo real y lo simbólico? ¿Está? Se articulan a nivel de las significaciones en el inconsciente. Y ahora vamos a ver qué es pulsión para Lacan. En tanto que esto que ellas hacen surgir es la muerte. La muerte como significante y nada más que como significante. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Porque es un chino básico, si no lo desplegamos un poquito. Significa que el significante, cuando el sujeto nace, es organismo para el psicoanálisis. ¿Está? El significante, el decir del otro, el deseo del otro, sujeto Losange demanda, la demanda del otro, lo que el padre, la madre, los que cumplieron esa función, desean para ese sujeto, que desde el sujeto por venir lo vive como una demanda, hace marca en el cuerpo del sujeto. Marca. Esa es la pulsión. Y es la peste de la palabra, del significante, que hace letra en el cuerpo y se pierde para siempre el organismo como totalmente puro. Por eso va a decir que es la peste el significante. Antes de esto se estaba en el limbo. Es un momento mítico, ¿no? Por eso tanto Freud como Lacan va a decir paradojas de la vida, ¿no? Sin muerte no hay vida eterna y para poder estar vivo tenés que saber y aceptar que te morís, ¿no? Para la pulsión, va a decir Lacan, se gesta en el campo del otro. Esto implicó, como decía antes, que Lacan ubicase muerte en el campo de lo simbólico, no, perdón, de lo real. ¿Por qué? Porque el hecho pulsional se gesta primero en el campo del otro, diferenciado del inconsciente propiamente dicho. Lacan llama esto sujeto acéfalo de la pulsión, porque hay un tiempo en la constitución subjetiva que todavía el sujeto, si bien está marcado por la palabra del otro, que hace marca en su cuerpo como letra, no puede apropiarse del significante como propio. Está alienado al sentido del otro, alienado al sentido del otro. Necesita que el otro lo piense, lo hable. Está alienado al sentido del otro. Ese es el origen de la pulsión. En cambio, el inconsciente propiamente dicho, porque en un primer tiempo lógico, nuestro inconsciente es el inconsciente del otro primordial, que nos dona, nos habla, nos demanda. Somos dichos y estamos alienados a lo que el otro quiere y dice de nosotros. Piensen en sus propias curas, cuando se encuentran repitiendo algo que los hace sufrir y no saben por qué. Y a partir de empezar a asociar en el análisis se dan cuenta que están repitiendo algo que tiene que ver con un goce mortífero que se transmitió
de generación en generación, que no se puso en palabra, pero que el sujeto lo actúa en su vida padeciéndolo. Eso es pulsión de muerte. Muerte como sujeto. ¿Está? ¿Me pueden seguir lo que vamos trabajando? ¿Sí? Ahora después les voy vamos a leer un recorte clínico que me parece que es mejor. La muerte, la pulsión de muerte es la incidencia del significante en los ciclos de la vida. De ahí que Lacan escriba en el Ludo Borromeo, bueno, ya lo leímos esto. Esta pulsión está desde el inicio de la constitución del sujeto y tiene un valor de corte fundamental. ¿Por qué? Para la basculación, alienación, separación. Hay un tiempo en el cual el sujeto necesita alienarse al sentido del otro. Si no, no hay posibilidad de que un sujeto pueda llegar a tener un inconsciente y que advenga como un sujeto deseante, porque primero es dicho por el otro, se aliena. ¿Vieron los chicos cuando son chiquitos que dicen, uno los escucha hablar y escucha a la madre y al padre y a la maestra del jardín? En ese tiempo, en ese seminario de los 4 conceptos, acá lo tienen. El sujeto en los círculos de Euler, ¿los ven? Está alienado en Feiring. Es algo para alguien, es un objeto para el otro. ¿Lo llegan a ver? Está en Feiring, está desaparecido. Si bien puede ir hablando, por momentos es dicho, repite lo que el otro desea para él. Si la función del nombre del padre en los 3 registros, real, simbólico e imaginario, no funciona, no se llega a este segundo tiempo que es la separación, dejar de ser objeto para el otro. Esta posición, alienación, separación, forma parte de lo que es la estructura subjetiva. Hay diferentes pasajes por esto. Hay momentos en que nos alienamos y momentos en que nos separamos. En el momento que nos alienamos, esa sola pulsión, en vez de ser pulsión de vida, está articulada a la muerte subjetiva, es pulsión de muerte. Porque estoy identificado y alienado a esa posición de objeto porque respondo sin preguntarme a lo que el otro me demanda. Soy ese objeto para el otro. Si hay basculación, adviene la separación. Me pregunto, ¿qué quiero yo? Es el desser. Dejo de ser ese objeto de goce para el otro. Dejo en mi ilusión de completarlo. Ahí viene la pulsión de muerte como separadora, con matices. No quiero. ¿Vieron cuando los chicos empiezan a decir, no, no quiero? O el corte que nosotros propiciamos en los pacientes para que ante esa demanda inconsciente que los hace actuar sin preguntarse qué es lo que quieren, pueden empezar a decir que no, de eso no quiero. Eso es pulsión de muerte propiciatoria. O sea que el no y la negación son funciones estructurales necesarias en el sujeto para que haya basculación, alienación, separación. ¿Pueden seguirme lo que les voy transmitiendo? Les voy a leer el ejemplo del Fordá, leído desde Lacan, y vamos a un recorte clínico, que les va a ser más claro. Si retomamos el ejemplo de Freud, del Fordá, desde esta perspectiva,
Espera, el goce es el encuentro con el objeto, en tanto así anticipa su pérdida. O sea que la pulsión busca el objeto. ¿Qué quiere decir que busque el objeto? Responde a la demanda del otro, sé mi objetito, la madre, así yo me luzco, seguís mis indicaciones, nunca te separás de mí. Pero la pulsión anticipa que en algún momento, si estamos en el plano de la neurosis, eso se tiene que perder para que haya un efecto sujeto, para que haya basculación entre la alienación y la separación. Si retomamos el ejemplo freudiano del Ford-A, desde esta perspectiva se puede hacer otra lectura. El Ford-A es un tiempo instituyente que se da en la estructura subjetiva si hablamos de la neurosis. ¿Está? Será con el carretel o con alguna otra cosa. Es cuando el niño en esos tiempos subjetivos juega en el espejo, estoy, no estoy, juegan a las escondidas. No se da esto en un solo momento. Se da hay que pasar varias veces en la infancia de un niño por este juego. Por eso lo fundamental de la repetición, para que haya inscripción simbólica. Este juego tiene valor propiciatoria. ¿Por qué? Porque en ese juego, entre el for y el da, aquí estoy, no estoy, que hay un pequeño fonema, acorde a cómo ese niño lo juegue, hay un primer tiempo de una creación subjetiva. Por eso, muchos analistas de niños tienen muy en cuenta estos tiempos subjetivos, ¿no? Que a veces se diagnostica a niños de psicóticos y lo que falta es que el analista lo ayude a que se produzcan ciertas operatorias instituyentes. Bueno, le sigo leyendo. ¿Por qué? Porque es un trazo for que le representa para otro trazo, el da. En ese trazo, for, da, en ese sonido, es un trazo subjetivo que nadie se lo impone al niño. Cuando juega dice for y dice da. Hay la posibilidad de que se empiece a escribir un S1, un significante propio, que quede por fuera de esa cadena necesaria de alienación al otro para que el sujeto se pueda ir subjetivizando. ¿Por qué? Iba a decir, ¿no? For, pulsión de vida que le gane a la muerte subjetiva. Pero para esto el niño tiene que poder decir no. Ahora vamos a ver cómo en este juego. ¿Por qué? Lacan nos dirá, continuando con el juego del nietito de Freud, este también jugaba a desaparecer, parándose delante de un espejo. Y cuando la hacía decía for, fuera, y da, acá está. Lo que a Freud le sorprende, y por ello incluye este ejemplo con un más allá del principio del placer, es que jugaba con júbilo y alegría, y muchos más al for, fuera, que al da, aquí está. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el niño salía del campo del otro, de la demanda del otro materno, lo hacía con júbilo. No es que, como decía Freud, el nietito elaboraba la ausencia de la madre y se lo bancaba. No, necesitaba de ese corte con el otro, en lo real de la escena. Bueno, esto es parte de lo que hacemos los analistas en la dirección de la cura. Propiciamos el corte en lo real de la escena donde el sujeto es gozado por el otro. Para eso armamos su fantasma. Eso es pulsión de muerte propiciatoria. Corte con el otro. ¿Me pueden seguir? Si se tratara de recuperar a la madre, como decía Freud, tendría que haber jugado en igualdad al for como al da.
Acá Lacan lee que el júbilo del niño no es por poder recuperar en ese juego a la madre, sino por poder desasirse de ella. Se necesita de un corte para empezar a apropiarse de esos fonemas, dándole un sentido subjetivo, y cuando se va apropiando de la palabra, esa palabra, si bien por un lado porta el sentido del otro, también porta de a poquito, con rudimentos, el propio sentido. Bueno, ¿hay tiempo para que lea un recorte clínico? Sí, adelante. Gracias. Y después nos dejamos un ratito de... ¿Hasta acá se pudo ir siguiendo? ¿Sí? Algunos a lo mejor si vienen de la escuela o de algún otro espacio, me han escuchado decir algo de esto, pero me parece que en este recorte clínico, que es más que un recortecito, les voy a confesar, pero me parece que es bastante claro. Blanca pide entrevistas porque no puede más con su marido. La agrede, le grita, la trata como una basura. No es la primera vez que vengo a lo de un analista. Antes fui por el mismo motivo y con Guillermo hicimos entrevistas de pareja. La psicóloga nos dijo que teníamos que separarnos sí o sí. Realmente era una psicóloga. No tenía que ver con el psicoanálisis. Últimamente se agreden mucho verbalmente y hasta físicamente. Blanca está con Guillermo desde los 18 años. Vivieron juntos muchos años hasta que ella quedó embarazada de Rosario, la hija de ambos, que actualmente tiene 7 años. Y tienen otro hijo de 3 años. Guillermo vive afuera toda la semana y vuelve los fines de semana. Llega siempre cansada, según ella, sin ganas de escuchar a los hijos ni los pocos deseos que Blanca se atreve a decir. Acá hay muerte subjetiva, no sé si se dan cuenta. Prima la pulsión de muerte. Viene en esa posición de muerte subjetiva. No quiere decir que sea muerte biológica. Muchas veces los pacientes vienen en esta posición cuando nos demandan análisis. No es función nuestra lograr que haya un viraje, en un entrincamiento pulsional. No soporto más los gritos de mi marido, ni los malos tratos, dice Blanca. Yo sé que tengo que separarme. A eso llegamos en el tratamiento con la psicóloga de pareja. Pero yo, la verdad que no quiero, no me animo. Yo soy muy de la familia, pero ya no lo soporto más. Estoy aterrada cada vez que él llega. Trato de no decir nada, no aguanto más. Tengo miedo que me pegue, que empiece a los gritos, pero no quiero separarme. Hago silencio, lo miro, no digo nada. Mandato superyoico, arrasador. No se podían separar. Ese era el ideal de su familia de origen. Una de sí, de lo que no soportás más, que él produce en vos. Se tratará de separarse en primera instancia de eso. ¿Por qué les acentúo estas? Yo les voy a ir marcando algunas intervenciones. Si yo, en vez de escuchar la letra y su tiempo subjetivo, la mando como si yo pudiera mandar a alguien a lo que tiene que hacer en su vida, a que se escucha esto, ay, qué horror, le tiene miedo, ¿verdad? Pero ya de lo real que le pasa con el marido. Se cortó un poquito, ¿no? Sí, ya no se escucha. ¿Ya no se escucha? Cristina, Ahí. ahí ya se volvió a escuchar, pero nos quedamos en escuchar la letra y el tiempo subjetivo. Espérate a ver si puedo volver ahí. Ahí. Sí, ahí se Ahí escucha, sí. pero ya no vemos tu imagen.
No sé. ¿Ahí me ven? No, No te vemos, pero te No. escuchamos. Pero yo los veo. ¿Ahí me ven? no, solo te escuchamos. No se ve tu video. Dice minimizar mi video, ver tu video en pantalla completa. A ver, toco ahí a ver qué es. No sé qué hacer. ¿La cámara está encendida? Ay, se apagó la cámara. Ahora Ay, ya. yo no los veo a ustedes. ¿Qué hago? Bueno, no importa. Sigo con esto. Areley, ¿dónde me decís que habíamos llegado? A escuchar la letra y el tiempo subjetivo. Claro. Por eso yo les digo, no querés separarte de Guillermo, que era su tiempo subjetivo, lo acaba de decir en su letra. Yo no me quiero separar, no puedo, tengo todos estos fantasmas de la familia, etcétera. Pero sí se quería separar de lo que no soporta más que él produce en vos. Se tratará de separarse en primera instancia de eso. Sí, es eso, dice Blanca. Verlo ya me da miedo, no tengo palabras, siempre me dice, ¿de qué te quejas? Tenés mucama. ¿Quién le paga una mucama a su mujer? Yo me la paso toda la semana solo para poder darles todo lo que quieren. Te quisiste casar, me obligaste y me casé. Yo no quería. ¿Qué más querés? Sos, la denigra mucho, sos una negrita de barrio y mirá cómo vivís. Yo te saqué de ahí. Blanca estudia una carrera humanista. Dice no tener la cabeza ni las fuerzas para estudiar y relata ciertos episodios con su hija, su nena de 7 años. De Rosario dice, escuchen bien esto, tenemos que ponernos a estudiar. Yo estoy harta, pero no sé por qué ella no entiende ni estudia nada. Tengo que perseguirla por toda la casa para que nos pongamos a estudiar. Ya estoy harta. Super yo tiránico que deja subsumida a la sujeto en el peor de los goces mortíferos, del deseo nada, pulsión de muerte que propicia un borramiento subjetivo de ella y de Rosario. ¿Se dan cuenta cómo van apareciendo diferentes modos de cómo aparece la pulsión? Hasta ahora es pulsión de muerte subjetiva, super yo arrasador, pulsión de muerte subjetiva. Tiempos en transferencia donde se trabajó al modo de filigrana, tenemos que ponernos a estudiar y ya estoy harta. Preguntas que abrieron, ¿tenemos que ponernos a estudiar? ¿De qué estás harta? ¿De quién es ese colegio? ¿Qué preguntas que propiciaban un corte, pulsión de muerte, en tanto ser algo para alguien, que propicie una separación subjetivizante para ella y para la hija? ¿Ven la diferencia con la otra posición? Blanca es hija única de un matrimonio que después de varios abortos espontáneos de la madre la adoptan y la inscriben como hija biológica. Ella se entera por una vecina a sus 12 años. Dice Blanca, confirmé esa edad por una vecina, algo que ya sabía. En ese momento, la madre, con la cual tenía una relación de mucho cariño, pero casi sin palabras, no le quiere contar nada. Ella va, le pregunta y la madre, silencio absoluto. La demanda de la madre es, de eso no se habla, no me preguntes nada. Silencio mortífero. Por supuesto que borramiento subjetivo. Nuevamente aparece la pulsión enlazada a la muerte, pulsión de muerte subjetiva. Tanto para la madre que hacía silencio y se angustiaba, y para Blanca.
Blanca acepta este silencio hasta la mitad del secundario. Ahí empieza a no querer estudiar. Y ante el silencio de los padres recurre a una tía hermana de la madre, quien le confirma esa información. Si en ese tiempo Blanca hubiera estado en análisis, cuando ella empieza a ir al colegio y no querer estudiar, se hubiese sancionado como síntoma, para que ella pudiese empezar a preguntarse qué estaba tratando a partir de esa actuación de no querer estudiar, qué era lo que no podía entrar en discurso. Que darle era al otro como una demanda, acá me está pasando algo, escúchenme subjetivamente. Esta tía le dice que tenía 3 hermanas de diferentes padres y que su madre biológica era del mismo pueblo que sus padres. Ella era la más chica, su madre la había querido mucho y nunca la había querido dar. Esta tía la engaña. Cuando esta persona era muy humilde, se los voy a abreviar, se los voy a contar así un poco más liviano. La madre biológica de Blanca era muy humilde y trabajaba en la casa del comisario del pueblo, eh, del que después fue comisario. Y cuando esta mujer va a trabajar ahí en la limpieza, tienen relaciones, ella se queda embarazada, y la abuela paterna dice que se la quiere quedar, pero a condición que la madre y toda la familia desaparezca. Y esta mujer no quiere. Ella quiere ese embarazo, quiere quedarse con ella, pero como vivía con su hermana y el marido, que también eran de un origen muy humilde, y ya tenía 3 hijas más esta mujer de diferentes padres, arman una patraña. Algo muy doloroso, pero que también hay que entenderlo desde el contexto socioeconómico o cultural. Un día, esta mujer no quería... Discúlpame, María Cristina, que te interrumpa, pero ¿qué es patraña? Yo no sé, por eso pregunto. Patraña es, a ver cómo te puedo explicar, arman un engaño. Ah, ok. ¿Se me escucha bien? Porque yo no Sí, los se veo. te escucha. ¿Me pueden ir siguiendo? Sí, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que arma esta tía biológica? Los padres actuales de Blanca, con los que ella se crió, ella tenía 1 año y pico en esas épocas, realmente habían tenido muchos abortos espontáneos. La madre tenía problemas orgánicos para quedarse embarazada. Y como eran todos del mismo pueblo, un pueblo del interior de nuestro país, la tía biológica, no con la que ella habla en Buenos Aires, sino que la tía biológica, con el marido, entran en conversaciones con su madre y con su padre, con los que la criaron. Entonces un día la mandan a hacer compras, la hermana la manda a hacer compras, y cuando vuelven, se la habían entregado estos padres que la anotan como propia. Y se vienen a Buenos Aires para que nadie se entere. Los padres tenían tanto miedo de perderla, que entraron en silencio absoluto. Pulsión de muerte. Y ella sintiéndose siempre como un desecho. ¿Qué es lo que hace? El análisis le va respetando. El análisis la lleva y ella puede en algún momento contar esta historia en el análisis. Pero dice, de eso no quiero hablar. Yo lo cuento acá, pero no quiero volver esa historia. Y se le respetó. ¿Por qué marco estas intervenciones? Porque hay que respetar subjetivamente al paciente en qué tiempo subjetivo está como para poder trabajar ciertos tiempos de su vida.
Esta es una historia muy fuerte y muy pesada para esta chica. Lograr relatar en el análisis toda esta historia, y dijo, de esto yo no quiero hablar, había que respetarlo porque no era su momento subjetivo. Si no hubiera sido un arrasamiento subjetivo, hubiera sido pulsión de muerte propiciado en transferencia por la analista. Luego de cierto tiempo le surge el deseo de conocer a su madre biológica. Viaja sola, eso fue efecto del análisis. Vio cómo ésta vivía casi como un animalito, en una casa con piso de tierra, dormía con las mantas sobre el suelo. Ella fue, le compró un colchón, comida, ropa. Su madre biológica, al verla, se emociona mucho. Pudo reconstruir cómo la adoptaron sus padres. Esto que les conté antes. Su tía, la hermana de la madre biológica, con quien vivía, se contacta con lo habido. Bueno, esto no se los voy a volver a decir. Dice que su madre biológica sufrió mucho con la situación. Es la única hija con la que quería quedarse, ya que a las otras las veía siempre. Yo hubiese preferido, dice Blanca, quedarme con ella aunque no tuviera plata. Ella sufre, yo sufro. ¿Cuál fue la intervención? Unidas aunque más no sea por el sufrimiento, esto es goce mortífero, pulsión de muerte. Es verdad, por ahí no me quiero separar de Guillermo para estar unida a ella aunque más no sea en el sufrimiento. Se trabajó primero que no era que la madre biológica no la quiso, que si alguien no quiere tener hijos, hay muchos modos de no tenerlos. Luego se trabajó cómo fue engañada su madre biológica cuando la dieron, que ella no la quería dar y sufrió mucho. Intervención. Vivir en un eterno sufrimiento no remedia lo que sucedió. Y tus hijos propios, que vos decís es lo que más querés, pagan día a día los efectos de ese sufrimiento. Ahí se lee goce mortífero. Trabaja sobre la historia. Construirla en esa primera versión le permitió comenzar a inscribir otro lugar entre lo imaginario y lo real del goce del otro, que la autorizaba a comenzar a no permitir ese lugar de objeto de desecho y melancolización, que el discurso y las acciones del marido le producían. Esto se gestaba cuando no le quedaban claros los motivos de la adopción, ofreciéndose como objeto desechable al marido. De a poco, con intervenciones que fueron respetando aquello de lo que no quería hablar, se les fue mostrando cómo las escenas con Guillermo estaban teñidas, sobrecargadas y coaguladas de eso de lo que no quería hablar. Eso fue propiciando la pulsión de vida. Nueva línea asociativa en relación a sus silencios. Blanca, porque el marido le decía que no soportaba los silencios de ella. Ella estaba identificada a su madre, a ese pacto de silencio de su familia. Blanca, a su madre de crianza, cuando el otro le pedía algo o le preguntaba algo, hacía silencio, un silencio mortífero. Si uno no habla, no toma la palabra, está muerto como sujeto. Luego vino un tiempo en que comenzó a interrogarse. ¿Por qué le había dado tanto espacio en su vida a su suegra? Esta es la que la había acompañado todos esos años de noviazgo ante las ausencias del marido. En asociación a esto dice de su propia madre, de la que la crió. Viene todos los jueves a verme, a mí y a los chicos, pero es tal el silencio que no aguanto más. Me siento tan deprimida, quiero hablarle y no puedo. Y si le cuento algo me mira y no me contesta nada. Sabemos que cuando un sujeto no puede hacer ni construir nada de lo que desea, se deprime. Pero también cuando los duelos no realizados se transmiten de generación en generación, retornan en lo real de la escena en la descendencia.
En este tiempo comienza a preguntarse, ¿por qué mis padres hicieron lo que hicieron? ¿Me quisieron? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué no me dijeron la verdad? Cambio de posición subjetiva. Decide comenzar a preguntarle a su madre más allá de su prohibición. De eso no se habla. Le conteste o no a ella. Le pregunta a su padre también por sus orígenes, y así ella comienza a armar su propia historia en una segunda vuelta. Concluye que sus padres deseaban tanto tener hijos y ante la imposibilidad hicieron lo que hicieron. Y por temor a perderla, posiblemente no hablaban mucho. Pulsión de muerte como corte ante la demanda arrasadora del otro. Esto en una nueva vuelta le permitió comenzar a ubicarse de otro modo ante Guillermo. No quiero que me trates así, de ese modo no, hacete cargo vos de tu mamá, tenés los mismos orígenes que yo, nada más que heredaste de un tío que no tenía hijos, si no comenzás a tratarme de otro modo, con vos no voy a estar más, quiero retomar mi carrera y trabajar. Y lo hace. Pone en acto la pulsión de muerte como corte a la demanda materna, de eso no se habla, que le permite comenzar a separarse de la identificación a un objeto de desecho, como conmover un goce parasitario para seguir construyendo de un destino un estilo. Bueno, hasta acá el recorte clínico y lo teórico que tenía preparado para ustedes. Ahora me gustaría, si hay tiempo, de darnos un espacio de intercambio. Tengo una pregunta en relación al tema de la repetición, en relación al goce, bueno, y la pulsión de muerte, ¿no? Eso. Si en cada vuelta de cada repetición, cuando uno ya está en análisis, ¿no? Hay gasto de goce, ¿o no? Y en relación también a lo que surge de cada vuelta y cada repetición, si ese S1 que surge, ese rasgo subjetivo, tiene que ver con el rasgo unario. Mirá, en cada repetición, por supuesto que hay pérdida de goce. Por eso cuando se repite, no se repite siempre de la misma manera. Y en relación al rasgo unario se lo va construyendo en el análisis. Ah, ahí va, gracias. De nada. ¿Les sirvió el recorte clínico que leí para ver cómo se pone en juego esto en la dirección de una cura? Sí, sí. Sí, bueno, yo me quedaba pensando en la importancia del tiempo subjetivo, ¿no? Exactamente. Que de entrada, bueno, los casos ya dan a leer al analista por dónde va bueno, los goces, la dirección de la cura, pero a veces no es tiempo de señalarlo ni de interpretarlo, porque eso Lo que, producirá otra cosa. lo que pasa es que la dirección de la cura va justamente por leerlo y respetar los tiempos subjetivos. Ese es el tiempo de la dirección de la cura. Que uno tenga la capacidad de leer, porque un analista se constituye como tal en el consultorio de otro analista. Entonces, se tiene la posibilidad de leer ese discurso. Uno puede ir leyendo alguna identificación a qué objeto, en qué posición, cuáles son los goces fijados, lo que no quiere decir que haya primero una transferencia simbólica real bueno, transferencia imaginaria hay porque si no alguien no hablaría en el análisis, pero por ahí no es el tiempo subjetivo que ese sujeto tolere aún poder enfrentarse en cómo se ofrece como objeto al otro. Porque para eso primero tiene que empezar a interrogar, ¿y qué pasó con este otro? ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué yo me estoy ofreciendo a esto? Por ejemplo, en Blanca, si ella de entrada, si hubiese trabajado como la mandaba esta psicóloga, a que se separara de Guillermo porque ella se ofrece como objeto de desecho, no lo toleraba, porque ella lo dice clarito en su discurso. Yo soy muy de la familia, tenía que empezar primero
su tiempo subjetivo era esa fijeza, esos tiempos instituyentes, porque marcas en el cuerpo de letras que no habían pasado al inconsciente ni al significante, en relación al significante sí, porque el significante es el que tiene las letras, pero no se había podido poner en palabras toda esa historia tan terrible que se iba a desarmar. Ella misma iba diciendo, de eso no quiero hablar. ¿Y uno con qué derecho va a arrasar a ese sujeto? Por eso acuerdo con vos la importancia que tiene de ir siguiendo los tiempos subjetivos de cada analizante, ¿no? Sí, muchas gracias. No, de Pues, nada, un gusto. ¿quién más? ¿Quién más quiere hacer una pregunta, un comentario? Adelante, Candela. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Candil? Buenos días. Buenos días. Mira, escuchando en relación con esto de la pulsión de muerte, el borramiento, el goce mortífero y este final que hablas de Blanca con esta otra vuelta. Esto inevitablemente me hace pensar en el tema del fantasma, en cómo de alguna manera la travesía de ese fantasma a lo largo de ese análisis. Sí. Sí. Bueno, se fue construyendo su fantasmática. Claro. Y sí, esto que vacila al principio, ¿no? Que por cuál llega, ¿no? Esto que vaciló y es lo que de alguna manera llega a la consulta. Ella llega a la consulta porque lo que ella no aguantaba más era a ese marido y no sabía qué hacer con eso. Claro. En el fantasma estaba fijada el objeto de desecho. Ella se ofrecía a un objeto de desecho porque había algo, su fantasma estaba constituido en su lazo con el otro, en una identificación a un objeto de desecho. Entonces, cuando ella puede, ¿por qué? Porque en tiempos instituyentes, ella había como un saber reprimido. Ella tenía que comprobar si la madre y el padre la habían desechado o la habían amado en algún momento. Cuando ella va y puede reconstruir esta historia con su madre y sentirse que fue acogida, querida, pero que se la sacaron a la madre, puede fantasmáticamente darle otro sentido al sentido del otro, de ser en tiempos instituyentes un objeto desechable a ser amada, pero inscribe la castración también de los padres. Pudieron hacer eso porque deseaban tanto y la querían tanto a ellos que tenían pánico que la robaran, que se la sacaran. O sea que puede empezar a apropiarse de su fantasma y darle un sentido subjetivo. Ahí aparece el S1. Ella le da un nuevo sentido a esa constitución fantasmática. Entonces se corre de ubicarse como objeto de desecho con el marido. Que aparte él venía de los mismos orígenes, era gente muy humilde, y este hombre, son cosas que no las conté, había recibido una herencia muy importante de un tío que no había tenido hijos, y él se había hecho cargo de eso que el tío había podido hacer. Y la verdad le iba muy bien al tipo, pero este hombre, te diría más, ella se había criado en un ambiente económico y familiar mucho más armado y con otras posibilidades diferentes a las de su propio marido, que a ella la denigraba y le decía, sos una negrita de barrio, etcétera, etcétera. El tipo renegaba de sus orígenes. No sé tu pregunta cuál era. No, era un poco lo que había pensado al escuchar todo este caso de Blanca, ¿no? Todo lo que
aparecía en relación con este goce mortífero, con esta pulsión de muerte, y ese, de alguna manera, ese final que vos le hablás de la otra vuelta, que ella puede hacer desidentificándose de este lugar de desecho. A partir de ella poder hacer una nueva vuelta de lectura subjetiva de sus orígenes. No Claro. solamente de ella, sino también de sus padres, incluirlos en la castración. Hay un primer tiempo donde ella no se sintió amada, y ella hace una lectura de esos orígenes, y una segunda vuelta donde dice, bueno, mis padres tenían tanta gana, no podían hacer otra cosa, no pudieron. Hay muchas palabras que uno no pone todo en el material porque es un poco complicado, ¿no? Dice, bueno, también era gente tan sencilla, fue como lo pudieron hacer, ¿no? Tuvieron estos excesos que a mí pudieron leer también los excesos de los padres, e ir más allá de ese mandato materno. De eso no se habla. Y aparte ella puede conectarse también con la familia de su padre. El padre fueron los que la criaron. ¿Cuál era la familia de su padre de crianza? ¿Y cuál era su familia de origen biológica, la familia paterna? Va más allá de la prohibición de todos esos mandatos. Que eso no lo escribí, pero ella va, enfrente a esa abuela paterna, conoce a su padre biológico, dase toda una vuelta que si ella no hubiese podido ir más allá de esa prohibición, de eso no se habla, y donde ella dice, bueno, yo tengo derecho, ¿qué me importa que mi abuela paterna no... solamente me iba a aceptar si borraban toda mi familia, a mi madre, a mi tía biológica, a mis medias hermanas? Yo tengo derecho de ir, ver quiénes son, hablar con mi papá biológico, conocerlo, ver qué me parece a mí. Cuando ella puede hacer eso, se ubica de otro modo, fantasmáticamente. Y eso, no, estaba pensando, perdón, la última pregunta, en relación a ir más allá. ¿Se podría pensar entonces en que ella fue un poco más allá de su propio fantasma también, al final? Ella se ubica de otro modo en su fantasma, se lo va construyendo. El fantasma se construye, no es algo que está metido en la cabeza, como todo en un análisis. Es efecto de palabras, de asociación. Ella va armando, ¿no? Su fantasma fundamental está armado en relación al objeto del desecho. A lo mejor, en alguna otra situación de desarreglo de la vida, ella puede llegar a caer en sentirse un desecho, pero como está advertida que su tendencia es identificarse ese objeto del desecho, cuando hay alguna situación de la vida que la deja en exceso ubicada en ese lugar, tiene la capacidad de preguntarse, pero ¿y por qué tengo que estar yo en este lugar? Este malestar tiene que ver con algo que es fantasmático. A ver, y correrse, ubicarse en otro lugar. Eso es atravesar el fantasma. Claro, ok. Pudo, por ejemplo, leer en qué su padre de la vida, ¿no? El que la crió, qué marcas le había dado para enfrentar la vida, qué valores, qué modo tenía este padre de trabajar, cuándo a veces podía parar a su mujer y cuándo no, ¿no? Cómo la nombraba, qué decía de ella, qué es lo que ella creía que su padre esperaba de ella. Bueno, por acá hay otras manos levantadas. A ver, vamos en orden. Sí, me llama mucho la atención que la hija de ella no, no quería saber o no podía aprender, y ella decía, tenemos que estudiar, y
pensando esto, que un hijo es el síntoma de los padres, y, y bueno, y esta intervención me pareció impresionante de con el sufrimiento no se va a arreglar eh, o no se va a reparar nada de lo del sufrimiento, ¿no? O sea, esa intervención que apunta a esa lectura de eso pues tan doloroso, ¿no? O sea, como que allí permitió, no sé si decir, desbloqueó, hizo evidente algo, ¿no? Como para esa cuestión de la pulsión de saber hacia, hacia otra cosa, muy, eh, pues fructífera, por así, ¿no? O sea, es que Mm. digo, es que en las diferentes ponencias han hablado de esto como de los retoños, de algo que queda allí, y bueno, imposibilita otra cosa. Gracias. No, de nada. Y te agradezco este comentario que vos haces, porque como ella se ubicaba con la hija desde un discurso super yoico, donde ella no le propiciaba a la hija poder diferenciarse de ella. Se apropiaba del colegio. Entonces la chica, miren cómo en la cadena uno en el análisis tiene que trabajar cómo se va pasando el goce de generación en generación. Blanca no se daba cuenta y lo actuaba demandándole a la hija lo mismo que la madre le demandaba a ella, la que la crió. Silencio. Vos sos parte mía. Con esa demanda super yoica, tenemos que ponernos a estudiar. Esta mujer también estaba exhausta, ya no tenía más ganas de hacer eso. Desde ese discurso super yoico, ella estaba instalada en el deber ser. Cuando hay una función paterna que cloquea, porque la función de este padre que la crió, cloqueó en cuanto a poder ponerle un límite a su propia mujer, quedó bajo la ley de su mujer. La que no quería que se hablara de nada de la adopción era la madre de Blanca. El marido, su padre de crianza, acepta esta ley de su mujer. O sea que, si bien es una neurótica, la función paterna quedó bastante endeble en cuanto a acotamiento de un exceso de la madre, que es la función de un padre, ponerle un límite, acotar los excesos de requerirla como mujer y acotarla cuando goza demasiado a los hijos como si fueran un objeto. Y él también acotarse en eso. Blanca repite algo de eso. ¿Qué es lo que hace la hija como síntoma? Si hubiera estado en análisis en ese momento, yo después la derivé a la chiquita y la verdad tuvo un análisis bárbaro, salió adelante bárbara. La nena usaba la pulsión de muerte como no, haciendo el síntoma de no querer estudiar, pero de verdad, lo que no podía poner en palabras, porque aparte a los 7 años todavía no está terminado de armar el fantasma, se está armando el inconsciente, no la estructura. La estructura era neurótica, pero estaba armando su inconsciente. La nena hace el síntoma de no querer estudiar, porque de verdad lo que quería era decirle no a la mamá, que el colegio era de ella, que no la volviera loca, en perseguirla con estudiar, ¿no? Que es como en alguna medida ella, creyendo que va a tener un poco de madre biológica, unidas por algo. Ella sufre, yo sufro, unidas aunque más no sea en el sufrimiento. Entonces ahí yo lo interpreto. Vos decís que lo que más querés en tu vida son tus hijos, vos por no hacer ese duelo y aceptarlo, le haces pagar a ellos esto que vos no terminás de elaborar. Bueno, hay una pregunta más de Heidi y con esa cerraríamos porque vamos en tiempo. Adelante, Bueno, Heidi. Sí, hola, buenos días, Cristina. buenos días. Sí. Escuchando un poco las intervenciones que han tenido en relación con la presentación de tu caso, hay algo que a mí me llama la atención y a veces creo que se cae en ese como, en ese punto que
que pareciera ser que por sí mismo descoloca. ¿Y a qué me refiero? Con la repetición. No por el hecho de que el sujeto repita una y otra vez en el discurso su síntoma, eso no significa que en realidad haya un cese de goce. No sé si me doy a entender. O sea, me parece a mí que ese cernimiento del goce, el ir cirniendo el goce, también se establece en relación con la función del analista, ¿no? Porque luego entonces eso podría ocurrir fuera del encuadre analítico, ¿no? Es decir, en la vida diaria se van repitiendo una y otra vez ciertas sintomatologías que por sí mismas el sujeto podría ir cirniéndolo, ¿no? Me parece a mí que esta cuestión de ir cirniendo el goce de la repetición también se juega muchísimo en ese encuadre que se da con el analista. Entonces, eso sí. me parece a mí. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Yo pienso lo siguiente y también muchos analistas piensan lo mismo que yo. No todo el mundo necesita analizarse. Hay gente que tiene una relación a la castración simbólica real, imaginaria, que le permite acotarse un goce parasitario. Pero es función del análisis y de las intervenciones del analista hacer ciertas intervenciones que traigan como añadidura en cada vuelta de la repetición algo de pérdida de un goce parasitario, para que la pulsión y el goce sean atravesados por la ley de la castración, para que se pueda acceder al deseo. Que vaya habiendo se vaya horadando el goce parasitario, para que retorne de otro modo enlazado a la ley y el sujeto tenga algo de diferentes goces. Y eso es en transferencia. Pero hay seres humanos, hay sujetos, porque el inconsciente, si bien es algo que se va produciendo en un análisis, no quiere decir que la gente, ¿qué quiere decir que se va produciendo? Que el sujeto puede ir apropiándose de los significantes que constituyen su inconsciente, pero no quiere decir que la gente común y silvestre no tenga inconsciente. Y hay personas que tienen jugadas las cartas de tal modo que pueden hacer un acotamiento de un goce parasitario sin necesidad de analizarse. Los que nos analizamos muchos años y los que estamos en esto no es porque hayamos tenido las mejores cartas en la vida, porque lamentablemente hay gente que cree que porque uno se analiza o es analista es superior a no sé qué sé yo, al resto del mundo, y no es así. También hay gente que puede aceptar su sufrimiento y saber que necesita de un otro que escuche y le vaya permitiendo apropiarse del saber inconsciente. Bueno, no sé si te respondí algo de esto. ¿Hola? Sí, te agradezco, Cristina. Sí, te agradezco, Cristina. Y justo hacia eso iba. Me parece que sí es importante acotarlo, porque a veces se da por sentado que estar en un análisis y hablar por hablar, eso implicaría que en esa repetición continua de lo mismo se produciría una diferencia, y no es así. Se requiere justamente también el trabajo del analista para que ocurra esa diferencia. El trabajo del analizante. El analista sí, es mutuo, es mutuo. De ahí que tú plantees la transferencia, porque es un ir y venir, ¿no? Si no, sí, eso ocurriría sin necesidad del analista, ¿no? Y por otro lado, me parece fenomenal lo que acabas de decir, porque a veces se apuesta demasiado que solo, única y exclusivamente en análisis pueden ocurrir cosas, y no es así. Hay acontecimientos de la vida que sacuden a ese sujeto y hace un viraje importantísimo para su vida, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante. Muchísimas gracias, Cristina. No, de nada. Bueno,
Pues con este interesante diálogo concluimos esta conferencia. Bueno, te agradecemos mucho, Cristina, por tu tiempo, por la preparación para sumarte a estas jornadas de aniversario. Y bueno, muchas gracias. A los demás, bueno, quédense pendiente de la que continúa. Gracias, Cristina. Un Un abrazo. abrazo, muchísimas gracias, un gusto y yo también les agradezco las intervenciones que me hacen pensar y me permiten seguir trabajando y pensando, no es el análisis y el psicoanálisis no es sin los otros. Así que muchísimas gracias.